Los anillos de boda. Muchos son los acontecimientos sobrenaturales que se dan en los pueblos o rancherías. A veces se convierten en mitos o leyendas, pero les contaré un hecho que se dice fue real. Esto sucedió en una comunidad costera hace un par de décadas. Había una pareja de novios muy enamorados y próximos a casarse. Los preparativos iban muy bien. Ya casi todo estaba listo para ese gran día, el cual se llevaría a cabo en un mes. Solamente tenían una preocupación. A Elisa y a Andrés les preocupaba que el hombre, que sería su padrino de anillos, que vivía en otro estado, llegaría al poblado hasta un día antes. Para ellos era muy importante que él estuviera con ellos, que no faltara por ningún motivo, pues Miguel era amigo de ambos desde niños. Juntos se hacían llamar los Tres Mosqueteros en sus juegos de infancia y ya de adolescentes, pero él y su familia tuvieron que mudarse al norte del país, pero siguieron manteniendo comunicación. Así que no podía faltar a la boda, y ellos confiaban que así sería, porque él les prometió que pasara lo que pasara, no faltaría. Por su parte, Miguel estaba muy emocionado de volver a ver a sus amigos, y feliz de saber que terminarían casados, pues él sabía que su amigo Andrés, desde pequeño, estuvo enamorado de Elisa. Si por él fuera, se iba de ya al pueblo, pero su trabajo no se lo permitía. Era muy absorbente, pero aguantaba todo porque si seguía así, pronto lo ascenderían. El gran día de volver a su pueblo natal llegó para Miguel. Muy temprano y emocionado salió en autobús rumbo al poblado. Sería un viaje de 12 horas y sabía que sería muy cansado, pero todo valía la pena con tal de estar con sus grandes amigos. Cuando faltaba como una hora para llegar a su destino, empezó una tormenta muy fuerte. Miguel, quien estaba dormido, despertó al sentir que el camión hacía movimientos muy fuertes. Al abrir los ojos solo fue para ver justo el momento donde el camión rompía las protecciones de una curva y caía a toda velocidad por un barranco. Al día siguiente, cuando todos se preparaban para la boda, los novios estaban muy preocupados porque ya casi llegaba el momento, y Miguel no había llegado aún, cuando él les prometió que llegaría un día antes. Habían marcado varias veces a casa de sus padres, pero nadie respondía al teléfono. Llegó la hora y resignados y tristes, se fueron a la iglesia para casarse. Acordaron usar otros anillos que tenían de antes, a falta de los que le regalaría a su amigo. Al llegar el momento que se entregan los anillos, de repente entró un fuerte viento que tumbó algunos adornos. Toda la gente volteó y allí estaba, sí, su gran amigo Miguel. Estaba vestido muy elegante, usando un traje negro y corbata que le combinaba muy bien. Entró con un semblante muy serio y sin decir alguna palabra, se acercó a los novios y les entregó los anillos. Elisa y Andrés, todo lo contrario a Miguel, tenían el rostro iluminado de alegría y una enorme sonrisa de felicidad por volverlo a ver. La boda siguió su curso. Al salir los novios de la iglesia, la gente se acercó a felicitarlos y abrazarlos. Miguel se acercó también y les dio un gran abrazo a cada uno y les deseó una vida llena de felicidad. Ellos le dijeron que pensaron que no llegaría, y él solo les contestó: les dije que pasara lo que pasara, no faltaría a su boda. En eso más gente se acercó a felicitarlos y perdieron de vista a Miguel. Cuando subieron al auto que los llevaría a la fiesta, lo vieron a lo lejos decirles adiós, con una gran sonrisa. Desde ese momento ya no lo volvieron a ver. Se fueron de luna de miel y a la semana regresaron. Cuando llegaron a casa de los padres de Andrés, la mamá de este, con el rostro muy serio y acongojada, les contó que había recibido una llamada de parte de la madre de Miguel, que era para darles la terrible noticia de que Miguel había fallecido en un accidente, pero que no le pudo decir más, porque alguien llegó con la señora y le dijo que después le marcaría. Conmocionados, llenos de lágrimas y sin poderlo creer, Elisa y Andrés le marcaron a la madre de Miguel para saber qué había pasado realmente. La señora contestó y les contó que el día que su hijo Miguel salió rumbo al pueblo para estar en su boda, es decir, un día antes, casi para llegar al pueblo, el autobús se desbarrancó y hubo varios fallecidos, entre ellos su hijo.
y que justo el día que ellos estaban casando, ellos estaban velando a Miguel, pero que no tuvo cabeza para avisarles lo que había pasado. Elisa, Andrés y la madre de este quedaron en shock. No podían creer lo que estaban escuchando, pues ellos y los demás vieron con sus propios ojos a Miguel en la boda. Para no hacer sufrir más a la madre de Miguel, no le dijeron lo que pasó, que Miguel sí cumplió su promesa y llegó a la boda a entregar los anillos, desearles lo mejor y sobre todo estar presente con ellos. La señora, muy triste, les contó que su hijo estaba muy ilusionado con acompañarlos, y ellos, para consolarla un poco, le dijeron: «Tenga por seguro, señora, que sí estuvo con nosotros. Elisa y Andrés cada año visitan la tumba de su amigo Miguel, cuidan con mucho recelo de sus anillos de matrimonio, y a su primer hijo lo llamaron Miguel Ángel, en memoria de ese gran amigo que extrañan tanto y que les demostró su cariño aún más allá de haber perdido la vida». ¿Sería un hombre lobo? Una pareja de recién casados, Genaro y Carmen, vivían en casa de los padres de él. Su vida y la de su bebé transcurrían de manera normal y tranquila, hasta que pasó lo que pasó aquel jueves que no se les olvida. Como a las 8 de la noche, la familia cenó. Luego platicaron un rato y vieron una película en la televisión. El bebé dormía desde antes de la cena. Se acostaron como a las 10 de la noche, pues al día siguiente había que ir a trabajar. Como a las 2 de la mañana, Genaro se levantó para ir al baño. De regreso se acercó a la cuna, tapó cariñosamente a su hijo y se quedó sentado unos minutos en el borde de la cama. De pronto, oyó a lo lejos un aullido espantoso. Y después más ruidos, pero muy extraños, porque no podía definir si eran en el mismo patio de la casa donde vivía, en la casa de junto, o en algún sitio lejano. Escuchó más aullidos, el fuerte, el que ponía los pelos de punta, y otro, muy lastimero, de un perro. Ese aullido perruno fue seguido por los aullidos de todos los canes del barrio, que formaron un coro verdaderamente infernal. Curiosamente, ni Carmen ni el bebé despertaron. Luego oyó golpes, como si un animal se azotara en la puerta de la casa. Pensó que sería el perro de los vecinos, pero también se le hizo raro que, pese al escándalo, sus suegros tampoco despertaran. Entonces Genaro pensó que todo era producto de su imaginación. No es cierto, no se oye nada. Lo que pasa es que estoy muy cansado y estoy imaginando cosas, se dijo para convencerse. Pero aún sin desearlo, recordó lo que un día le había dicho su suegra. «Hijo, ya no salgas tanto de noche. Hay muchas cosas extrañas que pasan. Podrías llevarte un susto. Hay espantos que cuando se oyen cerca es que están lejos, pero cuando se escuchan lejos, están muy cerca». Pensaba en eso cuando escuchó de nuevo el aullido terrible. Se escuchaba lejano. Sintió que se le erizaban los cabellos. Se levantó de un salto, tomó a su hijo y lo llevó a la cama. Quiso despertar a su mujer, pero la vio tan dormida que solo acertó a quedarse medio acostado. Pensó en salir a ver qué pasaba, pero recordó de lo que había dicho su suegra. Así, con todo el miedo, como estaba muy cansado, se fue quedando dormido, hasta que su esposa lo sacudió. «¡Hey, párate! ¡Ya es muy tarde! ¡Tienes que ir a trabajar!». Genaro se levantó, desayunó a la carrera y pudo llegar a tiempo a su trabajo. Por la tarde que regresó a casa quiso contarle a su esposa lo que había ocurrido la noche anterior, pero decidió que era mejor no decirle nada, pues iba a pensar que estaba loco, o se iba a burlar de él. Pero más tarde, él y Carmen salieron a comprar el pan para la cena. En la panadería se encontraron a su vecina de la casa de junto, quien muy espantada y seria les preguntó: «Oigan, vecinos, ¿no oyeron los chillidos anoche? Algún animal muy grande vino, entró en mi patio, golpeó y mordió a mi perro, volteó las macetas, se metió a la cocina, abrió el refrigerador
y se llevó todo el jamón, el queso y la leche que había. Mi esposo dice que estoy loca, pero ¿verdad que sí lo oyeron? ¿Verdad que sí? Una visita terrible. Cuento de trabajadores. Adaptación. La orden de trabajo que recibió una cuadrilla de plomeros que dirigía don Jorge era renovar por completo las instalaciones de un edificio que había permanecido abandonado más de 50 años, pues lo iban a habilitar para que lo utilizaran como oficinas. Eso significaba por lo menos una semana de labores en aquel lugar, así que los trabajadores subieron sus herramientas y equipo a la camioneta que usaban y se dirigieron al poblado vecino, donde estaba el edificio. Después de 2 horas de camino por carretera, llegaron a su destino. El edificio era una casona que en algún tiempo estuvo pintada de azul, pero ahora era casi todo gris debido al abandono. Fueron a buscar al encargado de vigilar la casona y éste les entregó las llaves, aconsejándoles, con una extraña sonrisa, que para ahorrarse el hotel durmieran ahí mismo. Eso les pareció una buena idea a los plomeros, quienes acordaron iniciar su trabajo esa noche y parar en la madrugada para dormir un poco. Luego de acomodar sus herramientas en lo que había sido la sala de la casona, salieron a merendar y comenzaron a trabajar cuando regresaron, a eso de las 7 de la noche. Siguieron excavando, sacando tuberías viejas para hacer espacio para las nuevas, hasta cerca de las 2 de la mañana. Al terminar, prepararon sus bolsas de dormir y se dispusieron a descansar para proseguir al día siguiente. El silencio, a esas horas, era casi total. Solo se escuchaba algún ruido raro, un crujido, algún rechinido de esos que siempre hay en las casas viejas. La luz de la luna y las ramas de los árboles que rodeaban la casona producían al entrar, juntas por la ventana, extrañas sombras que se movían. Manuel, uno de los más jóvenes, parecía un poco asustado. Una y otra vez alumbraba los rincones con su linterna, como buscando algo que en realidad no quería que apareciera. Don Jorge les dijo que ya se durmieran, pues casi daban las 3 de la mañana. Todos se acomodaron en sus bolsas de dormir, pero Manuel recordó el entierro que habían visto pasar mientras merendaban, con la caja del difunto color gris, y cada una de las personas que lo acompañaban al cementerio, llevando una gruesa vela en la mano, mientras cantaban una letanía. Eso provocó distintos comentarios de los compañeros. Pedro, otro compañero, enojado, les reclamó: ¡qué ocurrencia ponerse a hablar de eso precisamente en este lugar! Un lugar tan tenebroso, y a esta hora. ¡Ya duérmanse, caray! Al poco rato ya solo se oía roncar a toda la cuadrilla. De pronto Manuel se incorporó sobresaltado al oír fuertes toquidos en el zaguán de la casona. Don Jorge le puso la mano en el hombro y lo tranquilizó. «Calma, muchacho, yo también los escucho. Pero, ¿quién será a estas horas? El vigilante no puede ser, él tiene copia de las llaves. Y además, ¿para qué iba a venir? Ya ves que no duerme aquí, sino en su casa». Volvieron a golpear el zaguán, ahora más fuerte. Eso despertó a todos los plomeros, que se quedaron muy quietos, oyendo con atención. De pronto escucharon que tronaba y que se abría de golpe la puerta que daba a la sala. «¡Oh, ya entraron!», susurró Manuel espantado. «Alguien está caminando para acá», dijo Pedro en voz baja. Y sí, se oía claramente pasos que, pasando junto a donde dormían los demás, se dirigían a la escalera. Subían, caminaban en la planta alta y volvían a bajar, así varias veces. Todos estaban muy nerviosos, callados y con miedo. Don Jorge tomó su machete y, sin soltarlo, les dijo a los muchachos que prendieran la luz. Pero al accionar el apagador, el foco estalló y se quedaron a oscuras. Justo en ese momento, todos escucharon paralizados un espantoso ruido. Parecía un gemido de algún ser de ultratumba. Nadie habló. Como niños, se taparon hasta la cabeza con sus frazadas y no se atrevieron a asomar la cara, sino hasta que los cantos de los gallos, los mugidos de las vacas y el trinar de los pájaros les indicaron que ya había amanecido y el sol comenzaba a aparecer sobre el horizonte. Por supuesto, en la noche de ese día y las demás que duró su trabajo, todos prefirieron dormir en el hotel del pueblo, pues nadie quería tener que enfrentarse de nuevo con aquella terrible visita.
Los espantos de la escuela. Gloria Fuentes. En un edificio que había estado abandonado durante más de 25 años, un día pusieron una escuela secundaria. Poco después de que la escuela fue inaugurada, los salones recién pintados estaban llenos de personitas estudiosas, y el patio se alegraba con risas y juegos a la hora del recreo. Al fondo de uno de los espaciosos pasillos, había un gran salón que el director decidió que se usara como bodega, ya que era bastante oscuro. Aunque los maestros tenían prohibido a los alumnos que jugaran en ese pasillo, nunca faltaban niños audaces que lograban colarse al sitio, pues pensaban que lo peor que podría pasarles era llevarse un buen regaño por desobedientes. Un día que había comenzado a llover desde la hora de recreo del turno de la mañana, 4 niños del turno vespertino, durante su descanso, decidieron hacerse los perdidos y no entrar a clase de matemáticas para poder investigar qué misterio escondía esa bodega donde les tenían prohibido entrar. La puerta de la bodega nunca se cerraba con llave, para que los maestros y maestras pudieran sacar de ahí fácilmente los materiales que necesitaban para su trabajo, como mapas, gises, artículos de papelería, pelotas y demás. De tal manera los niños pudieron entrar y cerraron la puerta tras ellos, para que nadie se diera cuenta de que estaban ahí. Comenzaron a curiosearlo todo. Destapaban las botellas que contenían líquidos para el aseo y las olisqueaban. Desenrollaban los carteles y mapas. Subían y bajaban por los anaqueles. Abrían las cajas de lápices. Así estuvieron un rato, hasta que uno de ellos dijo desilusionado: «Ay, mejor ya vámonos. Aquí no hay nada misterioso. Ahorita va a ser el segundo descanso. Podemos aprovechar para meternos a la clase de español». Los otros niños aceptaron que su compañero tenía razón, y después de acomodar lo que habían desacomodado en los anaqueles, se dirigieron a la salida de la bodega. Pero entonces, surgida de la nada, se les presentó a medio camino una niña con un vestido azul claro. Primero creyeron que era alguna compañerita que también había sentido curiosidad por ir a ver qué había en la bodega, pero cuando vieron para abajo, se dieron cuenta de que la niña se iba haciendo transparente hacia las piernas, que casi no se distinguían y que en lugar de caminar, flotaba. La niña se les quedó viendo con unos ojos muy tristes y luego desapareció. En cuanto pudieron reaccionar, los 4 amigos pusieron pies en polvorosa y muy pálidos y agitados alcanzaron a entrar a su salón para tomar la clase de español. La maestra los vio tan raros que les comentó al director lo que había ocurrido. El director los mandó llamar y los muchachos le confesaron que se habían metido a la bodega, pero que ya no lo volverían a hacer, pues el susto que les dio el fantasma de una niña había sido más efectivo que cualquier castigo. «Está bien, jovencitos», dijo el director. «Por esta vez los perdono, porque creo que su conciencia y no un fantasma, porque de hecho no existen, les dio un buen escarmiento». Días después, el director y varios maestros se quedaron a trabajar de noche, por primera vez desde que estaban ahí, pues tenían que preparar una exposición. Un par de maestras fueron a la bodega para traer cartulinas, pero en menos de lo que se dice, estaban de regreso en la sala de juntas. Lucían amarillentas de tan pálidas, temblorosas y con los pelos parados. Muy agitada, una de ellas dijo que en la bodega había 2 niñas, una vestida de azul y otra de blanco, y que cuando ellas les iban a llamar la atención por estar en la escuela a esas horas, ambas voltearon, y no tenían ojos, sino unas negras cuencas. Al pasar los meses, fueron varios los maestros que sufrieron sustos al ver, siempre dentro de la bodega o en el pasillo prohibido, fantasmas de niñas. A unos se les aparecían como simples niñas, pero sin piernas y muy tristes. A otros sin ojos. Algunos las vieron como si fueran momias que conservan sus cabellos y su peinado. El director decidió investigar con la gente de la colonia acerca de la historia del edificio de la escuela. Los más ancianos le dijeron que hacía como 30 años, donde ahora era la secundaria, había sido un hospital, y que un doctor que se volvió loco porque su hijita se enfermó y no pudo salvarla, por las noches iba al panteón
y desenterraba cadáveres de niñas, que iba coleccionando en su laboratorio. ¿El laboratorio era ahí? Donde ustedes tienen ahora la bodega de materiales, le comentó una anciana. Todo un año estuvo el doctor robándose el cadáver de una niña cada mes, justo el día en que era el aniversario del deceso de su hijita, hasta que lo descubrió la policía. El doctor fue llevado al manicomio. Su esposa se cambió de casa y los cuerpos de las niñas fueron incinerados, pues ya estaban muy descompuestos. Con esto que usted me cuenta, señor director, confirmo que lo que la gente contaba de este edificio, que estuvo abandonado por tanto tiempo porque ahí espantaban. Ahora sé que es verdad.